lo que se vino mostrando hasta ahora, lo que yo voy a mostrar es un poco más raro, porque es básicamente lo que yo vengo a hacer en mi doctorado. Quizás es un poco más fumado, las demos no son tan copadas, así que bueno, vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo importante, les tiene que dar una idea. Bueno, empecemos. Primero, cuando nosotros programamos con objetos, normalmente nuestro programa tiene una arquitectura de esta manera, de esta forma. Tenemos una virtual machine y sobre esa virtual machine tenemos una especie de lugar donde hay objetos, ¿sí? Esos objetos se referencian entre sí, se mandan mensajes. Yo voy a estar hablando en particular de lo que de mi implementación particular que hago sobre Faro, pero mi idea es que esto puede ser aplicable a otras tecnologías. Bueno, no me da la vida para implementarlo para todo. Entonces, teniendo esto en mente, uno tiene una máquina virtual y tiene un montón de objetos que funcionan arriba de esa máquina virtual. La máquina virtual, ¿saben lo que es una máquina virtual? ¿Quiénes no saben lo que es una máquina virtual? Todos saben lo que es una máquina virtual. Ok. Una máquina virtual lo que hace es, primero, es la que, digamos, define cómo se evalúa el comportamiento de los objetos. En este caso, en esta máquina virtual en particular, por lo menos, le provee servicios a los objetos, como por ejemplo abrir archivos o llamar a cosas que están afuera de esto, o sea, otros programas. Manejo de memoria, maneja cuando los objetos se liberan de memoria, cuando se crean nuevos objetos. Así que, y hay un par de cosas más que por ahora no me importa. En eso nosotros podemos diferenciar que nuestros objetos dentro de nuestras aplicaciones están como, tienen como distintos roles. En particular tenemos objetos que pertenecen a librerías, o sea, librerías que pueden venir mismo con el lenguaje. Normalmente hoy los lenguajes tienen todos con librerías, colecciones, archivos, ese tipo de cosas. Otras librerías que uno se puede descargar. Y después uno tiene los objetos de las aplicaciones particulares de uno, o sea, mis usuarios, mis cuentas bancarias, lo que sea que yo programo. Ahora, todos son objetos y todos están como, en realidad, compartiendo el mismo lugar. Y me interesa charlar de cómo se llama ese lugar. Nosotros cuando explicamos programación orientada a objetos en paradigmas de programación, no sé cómo será de otros lados, decimos que este lugar donde viven los objetos se llama un ambiente. ¿Sí? Es el ambiente donde viven los objetos. Y en el ambiente los objetos se referencian entre sí y se mandan mensajes. El problema es que en otras tecnologías el concepto de ambiente no es muy claro. O sea, si yo voy a leer un libro de Java o un libro de Python, nadie me habla de ambiente, o sea, es más, muchos hasta no le ponen nombre a eso, a ese cuadrado azul que está arriba. Debería haberle puesto otro color. Bueno, pero bueno, entonces a mí me interesa quizás buscarle otro nombre, que yo en particular lo llamo Object Runtime System. O sea, es el sistema de todo lo que necesita mi sistema, todo lo que necesita mi programa para correr, por eso runtime, con mis objetos. O sea, son todos los objetos que son necesarios y toda la infraestructura necesaria para que mis objetos vivan. Ahí puede haber un montón de cosas. Pueden estar mis librerías del sistema, las clases base con las que yo laburo, porque todos se extienden de Object normalmente, somos colecciones. También definen cuáles son los objetos necesarios cuando se envían mensajes y ese tipo de cosas. Pero, bueno, ese nombre básicamente es como yo llamo a ese cacho azul de Object. Sí. La imagen, sale en la imagen. Es la imagen, pero el problema es que el concepto de imagen es muy específico de Smalltalk y yo quiero abrir la cancha. Okay. Sí, para los que programan en Smalltalk, esto es lo que se llama una imagen. ¿Cuántos programan alguna vez en Smalltalk? Genial. Bien. Básicamente una imagen, un archivo de imagen no es más que todos los objetos que viven acá agarran y los escupen en un archivo directamente. La misma memoria. Bueno, es un dump de memoria en disco, eso es un archivo de imagen. No es mucho más distinto de eso. La diferencia de otros lenguajes con
Es un momento que normalmente uno no hace snapshots o uno no guarda sus objetos de esa manera. Bueno, algo que caracteriza a muchos de los lenguajes con este tipo de arquitecturas es que la Virtual Machine tiene full power sobre nuestro runtime de objetos. O sea, nosotros tenemos el runtime de objetos sobre la máquina virtual y la máquina virtual hace lo que se le cante con nuestros objetos. O sea, puede acceder a sus variables, puede cambiarlas, puede traversar el grafo de objetos como se le cante, puede agarrar y volar objetos, moverlos en la memoria, hace lo que se le cante básicamente. Y muchas veces, es más, pasa que también lo que hace la máquina virtual es que los trata como memoria. O sea, para eso meras estructuras de memoria no los trata como objetos. O sea, no les manda mensajes, no tienen comportamiento para la máquina virtual. Digo que es otro nivel aparte. La máquina virtual ve al mundo de objetos, ese runtime system, como una masa de memoria manipulable. Y básicamente labura así. Entonces, yo lo que quiero hacer es mover ese full power, sacárselo a la máquina virtual y dárselo al runtime de objetos. Y para eso, yo tengo, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Qué estrategias podemos tomar para eso? Una opción es tener, por ejemplo, dos runtime de objetos corriendo en par sobre la misma máquina virtual, donde uno de los runtime de objetos pueda, de alguna manera, tener acceso al otro y manipularlo. Pero una opción mejor, por lo menos con lo que estamos laburando, es ¿qué pasa si el runtime de objetos que yo quiero manipular está dentro del otro runtime de objetos? Entonces yo tengo objetos en mi runtime de afuera y yo tengo otro runtime que no sabe que está dentro de otro runtime. En realidad él podría estar bien sobre una máquina virtual y este otro puede manipular a este directamente. Y llevándolo un poco más allá, podría transformar ese runtime de objetos en otro objeto más. Entonces yo puedo tratar a mi runtime de objetos como cualquier otro objeto en el sistema. Puedo mandarle mensajes, puedo tratarlo polimórficamente con otros objetos, puedo hacer lo que yo hago siempre, pero ahora puedo manipular todo un runtime de objetos y eso tiene un montón de consecuencias. Está pausado, ¿no? Está pausado, lo verde grande. No sé. Es un runtime de objetos, está ahí. Puedes manipular. Después, no tengo una respuesta para eso. O sea, tengo una implementación donde cuando lo manipulas sí está pausado. Pero no sé. Bueno, entonces, no sé si se fijan, entre la anterior y esta, lo que yo hice fue achico la máquina virtual. ¿Por qué? Porque mi Object Runtime ahora puede implementar en un lenguaje de alto nivel muchas de las operaciones que antes estaban en la máquina virtual en un lenguaje de bajo nivel. O sea, yo podría implementar cosas que hoy están implementadas en la máquina virtual simplemente por comodidad o porque desde el mismo runtime no se pueden hacer, las podría implementar en un lenguaje de más alto nivel, en este caso Faro, pero las podría programar en otro, y podría manipular mi runtime de objetos. Podría, por ejemplo, contar todas las instancias de la clase Object que hay acá desde este otro runtime en mi lenguaje que tengo ahí, que en este caso es Faro. O podría, si la implementación se lo bancara, de pronto que el garbage collector esté implementado acá y no acá. Y eso me permite generar mejores abstracciones, porque de acá yo tengo mucho más poder para generar mejores programas. Yo acá tengo valencia, polimorfismo, tengo tipo dinámico, tengo message send, tengo un montón de cosas que en la máquina virtual no existen. La máquina virtual hace movimientos de memoria. Entonces yo me puedo sentir más cómodo programando cosas heavy, quizás, allá. Entonces, esta idea, esta es básicamente la idea que yo quiero que se lleve en esta charla. Yo quiero hacer eso. Entonces, ¿por qué? Porque quiero tener menos responsabilidades en la VM y más responsabilidades en los objetos. Ya se los conté todo antes, así que bueno. Entonces, ¿de qué se trata mi doctorado? Bueno, de generar una plataforma que nos permita, en principio, si yo tengo un objeto que me representa todo el runtime de objetos con todos los objetos que se necesitan para que un programa funcione, yo podría experimentar con lenguajes o con nuevos lenguajes, podría generar nuevos lenguajes
programados en mi lenguaje de alto nivel. No tendría que programar mis lenguajes en C o en otra cosa. Los podría programar en Faro, en Smalltalk, en Python, lo que yo quiera, y ser mucho más libre, y los podría cambiar mucho más fácilmente, porque es más fácil para mí cambiar un programa en Python que cambiarlo en C. Bueno, eso va de la mano de manipularlos. O sea, yo de pronto quiero que mi lenguaje ya no tenga la clase object como el root del árbol de herencia, sino que quiero tener otra cosa, y bueno, podría manipularlo desde afuera de una manera más safe, segura. De una manera más segura. Otra cosa que podría llegar a hacer es analizarlo. Yo podría analizar desde afuera y sin... ¿cómo lo digo? Decir en inglés. No, me sale... o sea, hay algo que se llama el efecto del observador, que es que cuando uno observa algo lo está modificando en general. Bueno, cuando yo quiero analizar la memoria de mi sistema desde el mismo sistema, en general para analizar la memoria tengo que modificar la memoria que estoy usando, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que las medidas que uno puede tomar o los análisis que uno puede hacer no son tan fieles. O sea, si yo tengo que contar la cantidad de objetos de una determinada clase y durante ese proceso estoy creando más objetos, estoy modificando mis mediciones. Y lo mismo pasa con un montón de cosas cuando hacemos profiling, cuando hacemos un montón de tareas. Entonces, si uno podría pararse afuera del random de objetos y podría analizarlo de una manera no intrusiva, ahí me salió, podríamos tener mediciones más fieles y aparte, bueno, programadas en alto nivel, lo cual es una ventaja, ya lo expliqué. Como tercera propiedad que me gusta hablar va de la mano de manipularlos, pero bueno, yo digo customizarlos. Lo que yo quiero es, si voy mañana y mi jefe me dice, che, para deployar esta aplicación no necesito reflection, porque es el ejemplo que siempre usamos con mis supervisores, es, bueno, entonces a tu aplicación la modificamos y pum, le sacamos reflection. No usas reflection, listo, te lo saco. ¿Para qué la necesitas? Es más, al sacarle reflection, si la aplicación sigue corriendo, estás probando simplemente por el uso que no usas reflection, entonces no necesitas. Entonces, si podemos customizar nuestros lenguajes y en realidad nuestros programas de la manera que queramos, de una manera cómoda, podríamos ser más felices. Dadas estas propiedades y todas estas cosas, todas estas boludeces que yo estoy diciendo, bueno, implementamos una primera versión de estas ideas, que es lo que llamamos OS. OS es una implementación de un concepto que se llama Object Spaces. Un Object Space es básicamente ese objeto que me representa un runtime de objetos. Y lo implementamos en Faro, no en ningún otro lado. Bueno. Ahora, ¿OS Sí. es una implementación alternativa al Object Space? No, OS creo que es la única que hay, así que... El Object excepción- Space del 2009 y pico. Eso no está implementado, wow, se perdió, no sé, nunca encontramos la implementación de eso y también no era la mejor, no era completa, no era tan completa como esta que tenemos ahora, que es casi Rexy. Pero sí, en realidad si uno lee lo que hizo Juan-Noel, o como que la sería, en el 2009, es bastante incompleto lo que hizo. Pero, es más, yo heredé su doctorado. Esa estaba hecha en otro, en GNU. En GNU, sí. Y además, había un tema, el compilador estaba escrito en C, incluso ya te lo proveía la VM, entonces había cosas que como que no arrancaba más de cero, pero como que ya era más fácil de implementar porque ya tenía ciertas herramientas que con lo que es el Bootstrap más independiente de eso. Si vos tenés el compilador ya en la VM... Bueno, nadie dijo Bootstrap por ahora todavía. Bueno. Me estás spoileando todo. Pero yo ya Así Esa voz es se inconfundible. Bueno, voy a ir a la demo al final, así yo. Voy a entrar un poquito en detalles de
qué es lo que usa esto, cómo está hecho por adentro, o cuáles son las ideas. Y después veo si muestro una demo o no. Van 15 minutos. Aparte porque son aburridas. Bueno, partimos de lo que teníamos antes. Esto en realidad es un poco mentira. O sea, yo tengo un objeto que me va a representar todo el runtime y que me lo va a encapsular, pero en realidad son muchos objetos. O sea, lo que yo tengo es una membrana que en realidad no existe, o sea, es como un módulo, un paquete que va a tener objetos que me van a controlar el acceso al runtime. Entonces, básicamente los que me van a encapsular el acceso a este chabón son estos objetos que están acá, que son objetos que yo defino, son los que me controlan el acceso y me garantizan que cuando yo manipulo el runtime de adentro quede de alguna manera consistente. O sea, el no monto me global ¿El? el monto con ese mayúscula Sí. global del azul claro es distinto del monto del azul oscuro. El azul claro, estos objetos que están dentro del azul claro pertenecen al object runtime de afuera. Pero sin embargo, sí, acá hay dos versiones de nil, hay dos nil, dos objetos nil vivos al mismo tiempo, dos objetos true, dos objetos false, dos clases object, dos de todo. Pero la VM te referencia a uno solo, digamos. La VM, pues, en cada momento funciona con uno solo. Ok. Sí. Context switch. Cada bueno, momento, pero En cada momento. hoy funciona contra uno y a los 2 segundos funciona contra otro. Eso es parte de lo que yo estuve implementando. Sí, ya voy a llegar ahí más o menos. Bueno, lo importante es que esos objetos de la membrana van a ser los que me ayuden a acceder de una manera correcta a mi object space, al object runtime que está ahí adentro. Entonces, si miramos por adentro de la membrana, hay varios objetos. En realidad, acá hay tres cosas, hay varias más, pero bueno, las que a mí me gusta remarcar en sí son los mirrors, o sea, los objetos que me permiten manipular a los objetos de adentro. Van a ser objetos especiales se llaman espejos porque básicamente reflejan al objeto que está adentro. Yo desde el runtime de afuera nunca manipulo al runtime de adentro de manera directa porque podría mandarlo. Entonces lo que yo proveo es siempre una especie de proxy, pero ese proxy tiene algunas características especiales, por eso lo llamo mirror. Y ese objeto que yo proveo hacia afuera desde este object runtime, son estos espejos que me van a permitir a alguien de afuera manipularme a mí. En particular a los objetos de adentro. Después hay una de las piezas importantes, hay un intérprete de ACT que me permite ejecutar código de adentro desde el otro runtime. Entonces yo tengo un intérprete escrito completamente en el lenguaje de afuera que puede ejecutar cosas sobre el de adentro de manera segura. Y tengo un compilador, un cross compiler que me ayuda a compilar cosas de un mundo hacia el otro, también permitiendo que cuando yo referencio una clase de un lado, cuando lo transformo para el otro lado, referencia la clase del otro. Si yo referencio la clase object desde afuera, en un cacho de código, pero yo quiero compilar ese código para el object runtime de adentro, yo necesito de alguna manera saber que la clase object a la que tengo que apuntar, a la que tengo que referenciar, es la clase object de acá y no la de afuera. Entonces, bueno, de ese tipo de tareas se encarga el cross compiler. Otra cosa interesante, que no me olvidé de poner en los slides, es que este chabón puede seguir corriendo sobre la máquina virtual. Es más, yo nunca, hasta ahora no lo dije, pero este chabón no necesita ninguna librería dentro suyo para ser manipulado. Entonces, uno puede agarrar cualquier runtime común que corre sobre una máquina virtual y lo puedo correr con mi infraestructura transparentemente. Entonces yo puedo mover mis runtimes de un lado al otro. Es más, uno de mis supervisores tiene en su cabeza de tener su runtime y decir, bueno, ahora deployámelo en esta dirección IP. Y bueno, que automáticamente las cosas se vayan distribuyendo de manera transparente. Entonces, este chabón puede correr sobre la máquina virtual y es más, parte de lo que yo hice fue modificar la máquina virtual para que se banque cambiar el runtime con el que está corriendo. Entonces yo podría tener dos runtime vivos al mismo tiempo, el de afuera y el de dentro.
y decirle a la máquina virtual, che, ¿sabes qué? Ahora corre con este chabón y al ratito volvé a dar control a mí. Entonces de esa manera el runtime de afuera puede controlar cuánto ejecuta el chabón de adentro, puede controlar qué está haciendo, y bueno, y aparte la ventaja de paso de eso es que yo puedo ejecutar este chabón a la misma velocidad que cualquier otro programa, porque lo estoy ejecutando sobre la máquina virtual normal. El context switches son 3 asignaciones en C, así que no, el costo es ínfimo. Y es una vez cada nada. Entonces, ¿para qué es esto? Sí. Entonces, la idea es que no es que todo pasa por lo azul. La azul le presta a la máquina virtual verde un ratito, puede volver a controlar cuando le toca el ciclo de reloj. Digamos. Sí, están las dos opciones. Están las dos opciones. Vos podés hacer la que vos quieras dependiendo del contexto. Eso es en la implementación actual. En una implementación ideal, el chabón de afuera, el intérprete que está afuera en la parte azul, sería tanto más veloz que la VM, entonces no necesitaría correrlo sobre la VM. Pero eso es ideal. ¿Eso puede pasar? No sé. Pero podría ser que sí, digamos. Podría ser, sí. No, es más, Camilo está laburando en jitters que ejecutan, que se escriben desde el lado de la imagen. Uno podría jittear código directo y ejecutar como se le canta. Bueno, ¿y esto es fruta? ¿Para qué me sirve? Bueno, en principio, yo hablé de manipular los lenguajes. Y Mariano me spoileó lo del Bootstrap. Bueno, ¿qué es una de las aplicaciones que tenemos sobre esto? Es lo que nosotros llamamos el Bootstrap. El Bootstrap es básicamente crear un runtime de objetos desde cero, con todos los objetos necesarios para correr sobre una máquina virtual. O sea, vamos a ver, todos los que saben de modo. La clase Object es clase. ¿Cuál es la clase de la clase Object? Object Class. Object Class. ¿Y cuál es la clase de Object Class? Metaclass. Metaclass. ¿Y la clase de Metaclass? Metaclass. No, la clase class. La clase de Metaclass. Metaclass. Bueno, Metaclass. Tengo 15 minutos. Bueno, tengo. Metaclass. Y tengo Metaclass class. Y una es instancia de la otra, ¿sí? Pusiste class de vuelta. Metaclass class y metaclass. Claro que pusiste class de vuelta. No dice nada. Bueno, ¿cuál es la problemática de esto? Y eso quiere decir que para instanciar esto necesito este chabón y para instanciar esto necesito este chabón. Entonces la pregunta es, ¿a cuál creo primero y cómo lo creo para crear al otro? Uno lo crea en C. Uno lo crea en C. Bueno, pero así como esto hay un montón de otras cosas. Imagínense que yo quiero crear un lenguaje Smalltalk desde cero, entonces tengo que crear los métodos del sistema. Y un método es un objeto, entonces tengo que mandarle el mensaje new a la clase de método para que me cree el objeto método, el primer objeto método. Ahora, ¿cómo le puedo mandar el mensaje new a la clase método para crear el primer método si todavía no hay ningún método new? Entonces hay un montón de ese tipo de circularidades que parecen tontas, pero bueno, básicamente de eso se trata el Bootstrap, de formalizar cómo son las operaciones que uno tiene que hacer para poder crear un lenguaje de objetos con estas características circulares. Entonces, ¿cuál es el proceso que tenemos que seguir para poder... No está tan formalizado la realidad, pero bueno, básicamente describimos un proceso por el cual uno puede crear distintos lenguajes con circularidades, definiendo un orden, definiendo cómo resolver este tipo de cosas, y además, bueno, y tiene algunas aplicaciones interesantes, como por ejemplo, en principio lo que bootstrapeamos fue Faro mismo. Agarramos, ¿todos conocen Faro? ¿Quién conoce Faro? Bueno, Faro es una implementación de Smalltalk, que es con la que nosotros estamos trabajando. Faro tiene un problema que es monolítico, tengo 24 minutos. Tiene su imagen, como veníamos hablando, tiene su runtime que está snapshoteado, está guardado en algún lugar en el disco. Y bueno, es difícil de remodularizar.
de agarrar y decir, bueno, este es el core y esto depende de esto, o sea, es bastante un bardo. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es agarrar un subset de Faro, lo que nosotros llamamos el kernel, poder generarlo desde cero, armando todas estas circularidades desde cero, creando los objetos para a partir de eso basar las próximas versiones de Faro. Entonces empezamos con un Faro chiquito, una imagen chica, y bueno, y podemos ir instalando sobre esa los paquetes que nosotros querramos. Normalmente una imagen de Faro pesa 25 megas, el bootstrap que tenemos del kernel pesa solo 2. También jugamos, bootstrapeamos otro lenguaje que nosotros llamamos Faro Candle. Eso se lo puso Santi. Básicamente es un pequeño lenguaje que tiene 45 clases nada más. ¿Para qué sirve un lenguaje de 45 clases? En principio para aprender qué es lo que necesita la máquina virtual para funcionar, cuáles son los mínimos objetos que necesita para correr. Y bueno, es como otra validación del proceso. Porque además el de arriba tiene traits, el de abajo no tiene traits, entonces tiene un metamodelo distinto, no son exactamente iguales. Sí, ya sé, lo tengo yo. El tercero, Metatol, es más interesante que los otros dos, porque no tiene nada que ver con estos dos. Este chabón lo que hace es... ¿quién sabe lo que es reflection? Bueno, perfecto. Lo que pasa en este lenguaje es que los objetos base no tienen reflection, y la única forma de acceder a reflection en el sistema es a través de otros objetos que implementan reflection, que están desacoplados de los originales. Entonces yo podría eliminar reflection o podría cambiar mi implementación de reflection en mi sistema. Esos objetos que implementan reflection son los mismos mirrors o son parecidos. Es la misma idea de mirror que yo tengo en la implementación de ObjectSpace. Pero bueno, o sea, los tres son lenguajes distintos, con distintos modelos, distintos conceptos, y bueno, la idea es seguir haciendo cosas más raras. O ver qué más se puede hacer, hasta dónde queremos llegar. Para los que usaron Faro y alguna vez crashearon una imagen, la rompieron, otra cosa interesante es que yo puedo agarrar e importar una imagen dentro de... Estos no son los mismos. Los que usaron Faro y crashearon imágenes. ¿Cuál? Te prometí que vos ibas a arreglar imágenes. No sabía que habías prometido eso, no me mandaste el mail. Bueno, una de las cosas que uno puede hacer es importar una imagen o todo un runtime existente, además de crearlo como hicimos antes, los anteriores con el Bootstrap los creamos de cero. Bueno, acá lo que hacemos es importar un runtime existente y lo podemos manipular. Entonces, si yo tengo una imagen que estaba rota, la puedo arreglar y después volverla a correr desde el punto en que estaba corriendo. Entonces puedo recuperar imágenes rotas bueno, no sé, o sea, si ustedes quieren de pronto cambiar todo el sistema y después volverlo a correr cambiando toda la jerarquía de herencia, bueno, podrían llegar a hacer eso. O sea, la importación de una imagen está implementada. También hay otra cosa que es medio un prototipo que yo implementé para presentar en ESU hace un par de meses, que es el Emergency Kernel, cuando básicamente tenemos algo que falla en el sistema y no se puede arreglar desde la misma imagen, desde los mismos objetos. Entonces básicamente saltamos al mundo de afuera, arreglamos desde afuera el mundo roto y después lo volvemos a correr. Entonces podemos de esa manera no tener tanto miedo de romper nuestro sistema porque podemos recuperarlo. O sea, después hay algunas development tools que tenemos implementadas, están muy verdes. La idea es poder browsear los runtimes que tenemos adentro. Entonces yo podría tener un runtime sin browser, sin herramientas de desarrollo en realidad, a diferencia de lo que son las implementaciones en el momento actuales. Entonces podría tener mi runtime con solo el programa que yo quiero correr y después tener las herramientas de desarrollo por fuera, en la imagen externa, el host. Entonces yo tengo un inspector, el debugger está verde, el browser está menos verde que el debugger. A Metatalk todavía no lo puedo browser porque es completamente distinto, pero bueno. ¿Y por qué esto es bueno? Porque de pronto a veces uno no quiere tener las herramientas de desarrollo dentro del mismo
sistema que uno está ejecutando. Porque eso tiene otros problemas. Ambas tienen sus ventajas y desventajas. Estoy explicando uno y diez. Bueno, el futuro. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esto? O lo que se podría hacer con esto. Bueno, uno podría pensar en manejar seguridad. Si yo puedo controlar a un runtime de objetos desde afuera, yo podría decirle, bueno, esta primitiva no la puedes ejecutar, no puedes generar, vos no puedes abrir archivos, o vos no puedes instanciar más de n objetos, o no puedes ocupar más de n en memoria. También podríamos ver de cambiar el manejo de memoria, podríamos ver de cambiar, por ejemplo, el manejo de memoria desde afuera. Es más, podríamos hacer que la estrategia de manejo de memoria sea un objeto. Entonces el Carlos Collector es un objeto y simplemente se lo cambiamos por otro. De este lado también a mí me interesa la idea de reificar la memoria. Está muy verde, no tengo tiempo para hacerlo. Pero bueno, o sea, ¿qué pasa si la memoria es un objeto y yo la puedo manipular como cualquier otro objeto? Mi próximo paso a partir del lunes es stripping de aplicaciones, que es básicamente reportar aplicaciones a partir del uso. O sea, si yo de una aplicación solo uso el 10% de los objetos que están ahí dando vueltas, entonces no quiero el otro 90%, voy a usar solo el 10%. Y bueno, por ejemplo, podemos también, ya que podemos manipular lenguajes puede ser añadir conceptos como módulos, distintos tipos de módulos. Podríamos jugar como añadiendo módulos como los de Newspeak, de Braja, o no sé, los de otros, qué sé yo. O sea, si yo puedo manipular de cualquier manera mi lenguaje, podría jugar y prototipar mis propios lenguajes, porque en total estoy programando un lenguaje de más alto nivel. Bueno, y no me queda tiempo para la demo, que en total es aburrido. ¿Cuántos saqué? Los bootstraps del kernel de Faro, Candle y Metatalk no voy a hacer. Están en GitHub. No se ve. ¿Qué pasó? Hola. Ahí está. IGP /Metatalk Faro kernel. Básicamente se lo bajan y le dan ./build o /bootstrap y te genera las imágenes que después uno puede ejecutar usando la VM. Después también tengo jobs en Jenkins testeando toda esa bosta. Algunos están en rojo, otros están en verde, pero bueno, la mayoría está testeado. Metatalk, el nivel base, el nivel meta y bla bla bla. O sea, si quieren pasear y ver qué hay, bueno. Hostia, Armada, qué divertido. Bootstrap, ¿qué es lo que hace eso? ¿Escribe una imagen? Antes era necesario escribir una imagen, ahora no necesariamente. O sea, uno puede generar completamente, con la implementación de Object Spaces, uno puede generar un runtime de objetos completamente en memoria y después, si querés, lo puedes serializar en una imagen. Ahora, eso requiere de una VM distinta. Generarlo en no. Solo si querés correr tu runtime de objetos en paralelo, si necesitas mi VM que está por acá, que esa versión no sé qué. Pero si no, vos decís que bajo eso de GitHub y lo corro. Cuando vos lo corres con esto te baja la VM normal de Faro y te corre los scripts con toda la VM normal de Faro y te genera la imagen de cero con la VM normal de Faro. Sí, porque no es necesario. Pero bueno. Y aparte mi VM todavía está media. ¿Y esos lenguajes chiquititos corren con la VM normal de Faro? Sí. ¿Qué? A ver. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil te parece técnicamente, supongo que no es trivial, pero si vos lo ves factible, trasladar este tipo de ideas a otros lenguajes? En particular, me interesaría pensar en poder ejecutarlo en Android, o sea, en Java para correrlo en Android, porque se me ocurre que poder hacer stripping de las clases para desarrollar, para poder instalar aplicaciones en un teléfono o estudiar el manejo de memoria de mi aplicación e incluso instalarle un garbage collector especializado a una aplicación genial. Sí. No, la verdad es que garbage collector es más un sueño que otra cosa. Pero al margen, o sea, ¿qué tan difícil es? ¿Es factible trasladarlo a esto antes? No sé cómo la DAVI. O sea, hay que modificar la máquina virtual.
Y después hay cosas que en general la VM de Java no te deja hacer. O sea, que la VM de Faro es más permisiva y como ejecutar primitivas así on the fly y qué sé yo. Que Java no te lo permite porque sí, porque es la filosofía de Java y nada más. Dame 5 minutos. Bueno, déjalo que expliques cómo hacer esto. Bueno, entonces Nico nos va a explicar cómo implementar todo esto. Así que agarré la palabra de otro. Tengo máquinas de Acá,